Ya espero que el otro semestre ya pasen a presencial. ¿Cuántos son ustedes? ¿100? ¿Cuántos son ustedes? Somos 92, doctor. 92. Sí. Ya, ok. Bueno, eh, vamos a ir empezando, pues, porque tiempo apremia. Hoy vamos a hablar del sodio. En estas 2 semanas, con excepción de los miércoles, vamos a hablar de fisiopatología relacionada con el riñón. Primero vamos a hablar de electrolitos de ácido base, sodio, potasio y estado ácido base, y después vamos a hablar de un poquito de fisiopatología de enfermedad renal. Y bueno, vamos a empezar. Déjame compartir. Esta. En la pantalla, ¿no? Okay. Vamos a empezar. Sí se ve la pantalla, doctor. Okay. Vamos a empezar. Déjame poner en slideshow. Ok, entonces como les dije, hoy vamos a empezar con los desórdenes del agua y el sodio. ¿Por qué los desórdenes del agua y el sodio? Porque están íntimamente relacionados, es decir, no hay trastornos del agua sin trastornos del sodio y viceversa. De hecho, los trastornos del sodio son fundamentalmente alteraciones en la composición corporal del agua. ¿Ok? Entonces, los dos tipos de trastornos de sodio, básicamente lo que nosotros vemos es las alteraciones en la concentración del sodio. Nosotros no podemos medir a través de un laboratorio cómo está el sodio corporal total, qué cantidad de sodio el cuerpo tiene de más o tiene de menos. Lo que nosotros medimos es la concentración. Y la concentración es soluto versus solvente. En este caso, el soluto es el sodio, el solvente es el agua. ¿Ok? Entonces, dependiendo de la relación que haya o la cantidad que haya entre agua y sodio, pues yo voy a tener normonatremia, que es lo normal, voy a tener hiponatremia o voy a tener hipernatremia. ¿Qué tienen en común ambos trastornos? Que la principal manifestación clínica es el daño al sistema nervioso central. O sea, los pacientes cuando tienen hipo o hipernatremia, lo principal es que el sistema nervioso central es el que trabaja mal. Y ahí es donde viene la clínica, la sintomatología. La hiponatremia es mucho más común que la hipernatremia. Generalmente la hipernatremia se ve en niños o en ancianos que tienen problemas para acceder al agua. Y ahora vamos a ver por qué. Entonces, vamos a hablar primero de la hipo. ¿Okay? Si ustedes recuerdan esa fórmula, la fórmula de la osmolaridad, y hacen los cálculos, es decir, sustituyen los valores normales. ¿Cuál es el valor normal del sodio? Esa pregunta. Astrid, ¿está ahí? Butcher. Dime si está o no está. ¿Lo prende el micrófono? Buenos días, doctor. ¿Me escuchan? Ok. ¿Sabes el valor normal del sodio? ¿Aló? ¿No estás? Bueno. Daniela Morris. Sí, doctor, sería de 135 a 145 mil equivalentes por litro. Exacto.
Correcto, el promedio es 140 en realidad. Entonces, el valor normal de la glucosa, bueno, también tiene un rango que no debe pasar el 110 y el nitronurea, el valor máximo normal es de 20, ¿no? Entonces, si ustedes sustituyen los valores por estos cálculos, se van a dar cuenta que el sodio, 140 por 2 es 280 y la osmolaridad va entre 290 a 300. Quiere decir que el mayor componente de la osmolaridad la da el sodio. Son cantidades muy pequeñas que aportan la osmolaridad. Los otros molitos, salvo en condiciones anormales donde el sodio, por ejemplo, vamos a ver, perdón, la glucosa está muy alta. Entonces la hiponatremia es, como dijo la compañera, el rango es 135 a 145. Hiponatremia es por debajo de 135. ¿Por qué es importante la hiponatremia? Porque la hiponatremia es un marcador de severidad de la enfermedad en la mayor parte de las patologías. Tú tienes un paciente que se fracturó la cadera, si tiene hiponatremia se va a complicar más probablemente que el que no la tiene. Tienes un paciente con neumonía, los pacientes con falla cardíaca es un predictor sumamente bien establecido, bien documentado, de que los pacientes con falla cardíaca y hiponatremia son los que más peor pronóstico tienen en cuanto a sobrevida y complicación. Por eso es importante. 2, porque produce alteraciones mentales. Las hiponatremias leves en los pacientes que están en su casa pueden producir alteraciones. De hecho, en los adultos mayores muchas veces se piensa que es deterioro cognitivo, que ya el paciente está desarrollando cierto grado de demencia, lo que tiene es un sodio en 110. Entonces, porque empieza con alteraciones mentales que no tenía previamente. Y bueno, el aumento de riesgo de la osteoporosis, porque altera la dinámica del hueso, inestabilidad también por la alteración neurológica y la fractura. Entonces es importante diagnosticar y evaluar la hiponatremia. Entonces, definir algunos términos rápidos, la tonicidad no es lo mismo que la osmolaridad. La tonicidad es básicamente la osmolaridad efectiva, es decir, la tonicidad es la que permite que haya un gradiente de concentración entre un compartimiento u otro, y es la que hace que el agua se mantenga en uno u otro compartimento. La tonicidad del plasma y la tonicidad celular en condiciones normales deben ser igual que pues, los otros fluidos corporales. Y la tonicidad del plasma es la que va a determinar el volumen, como dice ahí, intravascular. Entonces, ¿cómo se regula la tonicidad? Los principales reguladores, como dice ahí, son la hormona antidiurética o la arginina vasopresina, la ADH, que es el otro nombre, y la C. Y la ADH, y este es un concepto que deben recordar para las prácticas que vamos a hacer, porque la idea es, yo hablo un día, el otro día hacemos puro ejercicio para que hagan pruebas de ver si en escenarios clínicos de qué hacer con la hiponatremia. La hiponatremia también tiene estímulo, o la ADH, mejor dicho, perdón, tiene estímulos osmóticos y no osmóticos. El estímulo osmótico de la ADH es el aumento de la osmolaridad, ¿no? O sea, ¿qué hace la ADH? A ver, alguien que me diga, ¿qué hace la ADH? Un voluntario que me diga qué hace la ADH. Sencillo, la función principal. Reabsorbe agua en los túbulos colectores. Exacto, trata de conservar agua. Entonces, al conservar agua, lo que va a hacer es atender a disminuir el sodio, ¿no? Entonces, por eso el aumento de la osmolaridad es lo que estimula la ADH para que la osmolaridad vuelva a bajar. Entonces, es el estímulo osmótico. Pero la ADH, como ven aquí, se puede estimular por otras cosas. Por ejemplo, un paciente que tenga osmolaridad normal pero esté hipovolémico, por ejemplo, un paciente que está sangrando, que tiene pérdidas isotónicas, que no tiene alteraciones de osmolaridad, pero tiene la presión baja. Entonces, él va a tener
el estímulo no osmótico asociado a a la presión baja, que es lo que va a estimular a la ADH. Entonces, hay escenarios donde no hay osmolaridad elevada y va a haber exceso de ADH, como vamos a ver ahora. ¿Cuál es la prevalencia? Un poquito de epidemiología. En pacientes, dependiendo de la edad, la prevalencia no es muy alta, es decir, llegan a más al 2%, pero en la medida que tú aumentas de edad en los pacientes, y en el caso de las mujeres es más frecuente, a medida que aumenta en edad, la prevalencia de la hiponatremia aumenta, por las razones que vamos a ver a continuación. El uso de diuréticos, los factores de riesgo de la hiponatremia son más frecuentes en los adultos mayores. Entonces, ¿cómo se clasifica la osmolaridad? La hiponatremia. La hiponatremia se clasifica de muchas maneras. Se clasifica en aguda y crónica por el tiempo de evolución. Se clasifica en sintomática, si el paciente, dice la palabra, tiene sintomatología, o asintomática si no tiene sintomatología. Y la clasificación pues más importante para el diagnóstico diferencial es según la osmolaridad efectiva. Es decir, si la hiponatremia es verdadera, bueno, falta otra clasificación, pero el primer punto es ver si la hiponatremia es verdadera, porque si yo tengo el sodio bajo, como te indica la fórmula de osmolaridad, la osmolaridad debe estar baja. O sea que toda hiponatremia verdadera tiene osmolaridad disminuida. ¿En qué condiciones hay osmolaridad normal, como en la pseudohiponatremia, o osmolaridad elevada? En el caso de la osmolaridad elevada es cuando tenemos otra sustancia osmóticamente activa, que no es el sodio, que aumenta la osmolaridad. Entonces, a pesar de que el sodio está bajo, la osmolaridad está elevada porque hay manitol, porque hay maltosa, porque hay sucrosa, porque hay glucosa en exceso. Entonces, y en el caso de la pseudohiponatremia, la hiponatremia no es real. La hiponatremia es en el laboratorio. El paciente realmente no tiene hiponatremia. Entonces, en el caso del diagnóstico y tratamiento nos vamos a enfocar en las hiponatremias verdaderas. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Es bien importante el concepto, la osmolaridad. Si ustedes piden un sodio y el sodio está en 110, ustedes pueden ver el azúcar. Si el azúcar está normal y él no ha recibido ninguna sustancia osmóticamente activa, pues probablemente va a ser una hiponatremia real y va a estar baja la osmolaridad. Y lo digo porque no en todos los lugares donde ustedes van a trabajar van a tener acceso a la osmolaridad, a un laboratorio de osmolaridad. A lo mejor tienen el sodio, pero no tienen la osmolaridad. Entonces, si el paciente no tiene nada que yo sospeche que hay estas cosas, pues yo debo asumir que mi hiponatremia es verdadera. ¿Sí? Bien. Una vez que sabes que tienes hiponatremia, para hacer el diagnóstico diferencial y poder saber la causa, tienes que saber cómo está la bulimia. Natalie Cortés, ¿estás ahí? Sí, doctor, pasa. Ok. ¿Cómo se determina la hipovolemia desde parámetros clínicos? O sea, ¿cómo viendo una persona tú sabes si tiene hipovolemia? ¿Tienes idea? ¿Cómo te ve un paciente hipovolémico? ¿Qué tiene el paciente hipovolémico? Alguien que le ayude, pues. ¿Cómo se ve un paciente hipovolémico? No sé si la respuesta puede ser así como pálido, taquipneico. Seco. ¿Cómo ves que alguien está seco? ¿Qué es seco en una persona? Doctor, ¿puede ser por la conjuntiva? Ajá, ¿cómo va a estar la conjuntiva? Bueno, ahí ves la falta de lágrima, ¿no? Sí. Eso es un índice de que el paciente está falto de volumen. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa? Aparte de los ojos, ¿qué parte? Yo llenado diría capilar. Ah, en la boca. O
sea, toda la mucosa se va a ver seca, ¿no? Falta de hidratación de la mucosa, ok. Y en los signos vitales, alguien que me diga en los signos vitales, ¿qué es lo que tú ves? Hay potencia. Hipotensión. Y cuando hay hipotensión, ¿qué más hay? Dentro de los signos vitales. Taquicardia. Taquicardia, hipotensión y taquicardia son los principales signos de hipovolemia. ¿Por qué? Porque la hipovolemia se refiere al exceso de sodio, a la falta de sodio en el líquido extracelular, a la diferencia de la deshidratación. Hipovolemia y deshidratación no es lo mismo. Deshidratación se refiere a falta de agua en las células. Hipovolemia se refiere a falta de sodio en el extracelular. Son conceptos totalmente diferentes que pueden coincidir, pero que no son lo mismo. Entonces, un paciente que tiene hipovolemia va a tener esos signos. Un paciente que tiene hipervolemia, ¿qué tiene? ¿Qué signos tiene? Puede ser edema. Edema es uno de los síntomas. ¿Edema dónde? ¿Dónde puede tener edema? Miembros inferiores. En los miembros inferiores, o sea, en los miembros inferiores, o sea, debajo, en los tejidos blandos, vamos a ponerlo así, los miembros inferiores, en la cara, a nivel del sacro, y en lo que en medicina llamamos los terceros espacios, ascitis, efusión pleural, y también puede tener exceso intravascular. Y el exceso en el intravascular se puede reflejar, por ejemplo, un edema pulmonar. Y si el paciente tiene edema pulmonar, ¿qué síntoma tiene? ¿Cómo se siente alguien que tiene edema pulmonar? Disnea. No puede respirar, tiene disnea. Ok. Entonces, en base a parámetros clínicos, tú tienes que ver si tu paciente está hipo o hipervolémico o no tiene nada. Entonces, la concentración de sodio se va a alterar solamente si hay un cambio entre la relación entre el agua y el sodio. Por ejemplo, yo les dije que hipovolemia siempre hay sodio disminuido en el cuerpo. Si yo tengo un paciente que está sangrando, lo apuñalan en el cuello y está sangrando, él está perdiendo ¿qué? Sangre completa. ¿Está perdiendo más sodio que agua o más agua que sodio o la misma cantidad de ambos? La misma cantidad. ¿Qué piensan? Puede ser sodio y agua a la vez. La misma cantidad de ambos, estás perdiendo la sangre completa. Eventualmente eso se va a alterar porque la regulación renal va a cambiar esa composición, pero inicialmente se pierde lo mismo. Entonces, inicialmente un paciente que sangra, aunque esté hipovolémico, tiene que tener el sodio en concentración normal, porque él está perdiendo la sangre de manera completa. Después se va a alterar por la compensación. Entonces, en un paciente hipovolémico, para yo tener hiponatremia, y eso para que lo entiendan como concepto, cuando veamos la hiper, sea más o menos parecido, ¿no? Yo tengo que tener disminución del agua con una mayor disminución que la del sodio. Porque si a mí me baja el sodio, pero el agua me baja en la misma cantidad, no tengo la concentración disminuida. Para que yo tenga hiponatremia, yo tengo que tener una disminución del sodio, pero una menor disminución del agua. O sea, si el agua baja, el sodio tiene que bajar más. O el agua no bajar y bajar solo el sodio. ¿De acuerdo? Para yo tener hiponatremia. ¿Por qué? Porque yo tengo menos soluto en una cantidad diferente de solvente. ¿Tan clarito el concepto? Y en el caso de la hipervolemia, yo tengo aumento del sodio siempre,
pero yo tengo hiponatremia porque aumenta el sodio, pero aumenta el agua más que lo que aumenta de sodio. Y en el caso de la eubolémica, es un caso específico en que el agua corporal total, porque el prototipo es el CIAR, aumenta el agua sin que el sodio cambie. Porque en la eubolemia el sodio no cambia. Tengan ese concepto para toda la vida. Hipovolemia, sodio bajo, corporal total, no concentración. Hipervolemia, sodio corporal alto. Eubolemia, sodio corporal normal. Entonces, las alteraciones de la concentración va a depender de cómo el agua se relaciona con el sodio. Si yo tengo disminución del sodio que ocurre en la hipovolemia y yo tengo una disminución del agua más que del sodio, ¿qué voy a tener? ¿Hipo o hiper? Disminuye más el agua que el sodio. Hipernatremia. Va a tener hipernatremia, porque el sodio que disminuyó, como el agua disminuyó más proporcionalmente, va a estar diluida en una menor cantidad de agua. Entonces va a haber hipernatremia. Entonces, es cómo se relacionan. Para tener hipo, yo tengo que tener una disminución del sodio. En el caso de la hipovolemia, disminución del sodio con una menor disminución del agua proporcional a lo que disminuyó el sodio. Y en el caso de la hipervolémica, es lo contrario, como está ahí en la gráfica. Quiero que este concepto quede clarito. Seguimos. Entonces, esto lo vamos a pasar rápido. La hiponatremia hipovolémica, como hay hipovolemia, y generalmente dijimos que hay hipotensión y taquicardia, hay un estímulo apropiado para la ADH, pero no un estímulo osmótico. Porque recuerden que el estímulo osmótico del ADH, ¿cuál es? ¿Cuál es el estímulo osmótico de la ADH? ¿Osmolaridad alta o disminuida? Alta. Osmolaridad alta. Entonces en la hiponatremia la osmolaridad no está alta, está disminuida. Entonces el estímulo aquí no es por osmolaridad, sino es por la falta de volemia. Es por la hipotensión. Eso hace que se secrete el ADH y por eso hay hiponatremia. Y ocurre en todas las causas que hay pérdida de volumen, pero que se pierde, como explicamos, más sodio que agua. Por ejemplo, el uso de diuréticos, que ocurre en los ancianos, que lo toman crónicamente, todo hipertenso, en los terceros espacios que hablamos, y en cualquier pérdida de fluido que la composición te lleve a hiponatremia. Estos pacientes van a tener, en general, si el riñón funciona bien, un sodio urinario bajo, porque él va a estar tratando de conservar el sodio. En otro escenario en que hay una pérdida renal del sodio, que la pérdida es causada por el riñón, entonces también, como hay hipovolemia, aumento apropiado del ADH, y eso se ve en el exceso de, en la insuficiencia de mineralocorticoides, sería el hipoaldosteronismo, o en la falta de del cortisol en general, ¿no? Que también se ve en hipocortisolismo. Y en algunas otras causas que hacen que el riñón excrete más sodio que lo que está eliminando de agua, entonces el sodio urinario va a estar elevado. Al final, el paciente está hipovolémico, por eso tiene un aumento apropiado del ADH, por el estímulo de presión, de falta de volemia, y tiene una hiponatremia por eso, porque el exceso de ADH hace que se reabsorba agua, como dijeron, a nivel del colector. Entonces, ¿qué pasa en la euvolémica? En la euvolémica, la volemia no se altera. Entonces, si la volemia no se altera y la osmolaridad está disminuida, ¿qué hace la ADH? La ADH no tiene por qué secretarse. Entonces, por eso se le llama secreción inapropiada, porque el paciente está botando, está
reabsorbiendo agua porque hay un exceso de ADH sin un estímulo apropiado. Y se ve en enfermedades del sistema nervioso central, en algunas enfermedades pulmonares, drogas, dolor agudo, náusea y vómito pueden estimular, son lo que se llaman los estímulos no osmóticos del ADH que provocan el llamado SIAD, ¿no? Síndrome de secreción inapropiada de ADH o síndrome de antidiuresis apropiada. Pero también esto ocurre cuando hay hipotiroidismo o hipocortisolismo severo, por eso es que está en el diagnóstico diferencial de las hiponatremias euvolémicas. Ahora vamos a ver un algoritmo. ¿Cuáles son los criterios diagnósticos del SIAD? Que el paciente no esté ni taquicárdico, ni hipotenso, pero tampoco esté edematoso, hipertenso, es decir, que se vea euvolémico. No es fácil. Que el sodio urinario esté elevado, que la osmolaridad urinaria esté arriba de 100 y que no tenga ni hipotiroidismo, ni hipocortisolismo, ni haya estado usando diuréticos, ni tenga falla renal. Un poco estrictos los criterios, pero bueno, muchas veces no podemos establecerlos completos en la práctica clínica general. Entonces, no podemos dar un diagnóstico de SIAD muchas veces, si no nos quedamos un diagnóstico presuntivo. Pero, desde el punto de vista clínico, si el paciente no tiene hiper o hipovolemia y el paciente está euvolémico, pues es lo más probable que sea un SIAD si ha descartado alguna de estas otras cosas. La hiponatremia euvolémica, pues ya hay algunas causas también independientes de ADH, ¿no? La polidipsia primaria, que son pacientes con un trastorno mental de ingerir grandes cantidades de agua, y pacientes que están en una falta de ingesta de solutos, porque están en un sitio donde no hay acceso al agua, ¿no? Digo, a alimentación o a bebidas con electrolitos. Entonces, en el caso de la hipervolemia, que es lo contrario, el paciente que está edematoso, que tiene agua en los pulmones, todo ese paciente tiene una secreción de ADH, a pesar de que el volumen circulante efectivo está aumentado. Y eso se ve en pacientes con falla cardíaca, cirrosis, síndrome nefrótico. Y en pacientes que hay falla renal, que ahí sí es independiente del ADH, es porque el riñón ya no es capaz de concentrar la orina. Entonces, los pacientes, básicamente, en la clínica, ¿quiénes tienen hiponatremia? Hipovolémicos, los que tienen pérdida de volumen. Diarrea, vómitos o alguna otra pérdida, por ejemplo, pérdidas por piel, en el caso de los grandes quemados. En euvolémicos, los que tienen SIAD. Hipervolémicos, los que tienen cirrosis, falla cardíaca o síndrome nefrótico o falla renal. Entonces vamos a ver el algoritmo del abordaje de la hiponatremia. Recuerden, evalúas, cada vez que tienes un sodio, evalúas el estatus de volumen. Recuerden, si está hipovolémico, siempre, ven que si hay hipovolemia, siempre el sodio baja. Si hay hipervolemia, siempre el sodio aumenta. Pero como el sodio aquí aumentó, pero el agua aumentó más, hay hiponatremia. Como aquí el sodio bajó y el agua también bajó, pero bajó más proporcionalmente, entonces hay hiponatremia. Y acá hay hiponatremia simple y sencillamente porque hay un exceso de agua en el cuerpo, sin cambio en el sodio, por el SIAD. Es la causa más importante. Acá, bueno, si hay pérdida, el líquido, el sodio y el agua se pierden o por el riñón o por fuera del riñón. Vómito, diarrea, tercer espacio, como ya le expliqué, quemadura, pancreatitis. Y las pérdidas renales, ¿no? Por exceso diurético, por falta de mineralocorticoides, de aldosterona, el hipoaldosteronismo, nefropatía aspiradora de sal, es decir, cualquier alteración de los túbulos que evite la reabsorción, ya sea proximal o distal del sodio. Y en el caso de la hipervolemia, pueden ser porque el riñón está enfermo en la falla renal, cualquiera sea su etiología aguda o crónica, o cuando es extrarrenal, cuando hay, o sea, que no hay falla renal, quiere decir que la filtración glomerular, eso lo vamos a ver en las últimas clases, que es la filtración glomerular, está normal, pero el paciente tiene otras enfermedades que le hacen, puede retener sodio, como la falla cardíaca,
la cirrosis, el síndrome nefrótico. Entonces, estos son los pacientes que tienen hiponatremia. Cuando veamos los ejemplos, vemos algunos, cómo calcular y cómo corregir. Recuerden que les dije cuáles eran los síntomas gastrointestinales, pero los principales son neuromusculares. Calambre, debilidad muscular, letargia, ataxia, psicosis, cuando empeora el paciente convulsiona, coma, depresión respiratoria y muerte. ¿No? Porque al final lo que sucede es que la hiposmolaridad o la hipotonicidad lo que provoca es edema cerebral. Y el edema cerebral es lo que mata. Entonces, cuando tú te enfrentas a un paciente con hiponatremia, tienes que tratar de saber, no siempre puedes, si es aguda, o sea que tiene menos de 48 de evolución, o tiene más de 48 de evolución. Si en la historia clínica tú no puedes determinar que es crónica, que es aguda, perdón, tú asumes que es crónica para el tema del manejo. Otra cosa que saber, no es lo mismo que tú estás viendo tu paciente en el consultorio y te trae el laboratorio y el sodio está en 110, pero el señor está caminando tranquilo, no se siente gran cosa, versus el que está convulsionando, no tiene la misma necesidad de tratamiento inmediato. Pero aparte de saber si es aguda o crónica, tiene que ver tu paciente si es sintomática o asintomática. Entonces puede ser sintomática aguda o crónica o asintomática aguda. Y lo que sucede es que en el caso de la aguda, el edema cerebral se establece de manera más abrupta porque el cambio de la osmolaridad es abrupto. Entonces va a entrar el agua, al caer la osmolaridad en el extracelular, va a hacer que toda esa agua se vaya hacia el cerebro y provoque el edema cerebral, que es lo que provoca los síntomas neurológicos. Y en el caso de la hiponatremia, como esto ocurre de una manera lenta, pues no ocurre tanto. Entonces, cuando yo voy a tratar a mi paciente con hiponatremia, ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿Estamos bien? Bueno. Lo que tienes que preguntarte es si tiene síntomas, para ver si es sintomática o no, y cuánto ha estado presente, ya lo mismo, ya lo mencioné, para ver si es agudo o crónica, y si el paciente tiene mayor riesgo de complicaciones neurológicas, como se ve en pacientes ancianos, pediátricos, etc. La desmielinización osmótica, ¿esto qué es? Esto es, pues, como dice la palabra, la pérdida de la mielina en áreas del puente y de la corteza cerebral. Por eso antes se llamaba desmielinización pontina, pero se vio que hay en otras áreas del encéfalo que ocurre. Entonces, esto ocurre cuando la hiponatremia es corregida de manera muy rápida. Tú tienes un sodio en 110 y lo tratas y lo llevas a 140 en algunas horas, eso puede provocar este fenómeno, que es un fenómeno grave. El paciente puede quedar parapléjico, tener incluso depresión respiratoria y morir. Entonces, ¿cómo se trata un paciente sintomático? Bueno, el asintomático no se hace una corrección inmediata, pero el sintomático es el que es importante. El sintomático hay que tratarlo con de manera agresiva. ¿Por qué? Porque es un paciente que puede complicarse y morir dependiendo de él. Ya sea que sea agudo o que tú asumes que es agudo porque es crónico o no se sabe. En ambos casos, si ustedes ven ahí, la primera línea dice hypertonic saline. Eso es salina hipertónica. A ver, ustedes saben la composición de una, no sé si han ido a una sala, han visto a algún paciente o están rotando propedéuticas que le están poniendo solución salina. ¿Alguno ha tenido la curiosidad de ver qué tiene la solución salina? No. ¿Alguien sabe qué tiene? Doctor, ¿no tendría sodio y cloro al 0.9%? Ok, al 0.9%, es correcto. Eso significa, el 0.9% significa que tiene 154 miliequivalentes de cloro y 154 miliequivalentes de sodio. Si tú recuerdas la fórmula de osmolaridad, la osmolaridad era 2 por el sodio. ¿Cuánto da la multiplicación de 154 por 2?
¿Ah? ¿Cuánto da? 154 por 2. 308. 308. Ok, 308 es la osmolaridad de una solución de cloruro de sodio al 0.09%. ¿Y cuál es la osmolaridad normal en una persona? ¿Cuál es el rango de la osmolaridad? Es más o menos. Me Ajá, parece que era 275 a 290. Ah, bueno, bien, más o menos 280 300, dependiendo de donde lo lean, más o menos los rangos de osmolaridad. Entonces, por eso es que se le llama salina normal, porque en teoría es una solución que es isoosmolar, ¿no? Tiene otras connotaciones por el exceso de cloro, porque sí tiene la osmolaridad, pero igual tiene más sodio que lo que normalmente tienen por litro el cuerpo, que es 140, tiene 154. Entonces, la salina hipertónica, ven que es al 3%, y la compañera dijo que la otra era al 0.9%, quiere decir que tiene mucho más sodio, por eso se le llama salina hipertónica. Tiene 513 miliequivalentes de sodio, y de cloro también. Entonces, por eso se le llama salina hipertónica. Entonces, un paciente que tiene un sodio bajo, que tiene problemas, yo le pongo una solución que es hipertónica. Hay maneras de administrar esto, desde algoritmos que te dicen que empíricamente se administran bolos de solución salina hipertónica sin hacer ningún cálculo matemático de cuánto sodio necesita el paciente, solo por el hecho que el paciente está clínicamente complicado y queremos subir. Lo de calcularlo sin hacer ningún cálculo matemático tiene el riesgo de que, si se te va la mano, de manera empírica, puedes causar la desminimización osmótica. Eso, en un paciente que está gravemente enfermo, que tú piensas que está convulsionando por el sodio, pues la corrección, digamos que se tolera que se haga de una manera más rápida que un paciente que está clínicamente estable. Se puede administrar concomitantemente furosemida, porque la furosemida, al ser un diurético, a pesar que le dije que los diuréticos pueden causar alteraciones del sodio, la furosemida es un diurético que, por su característica de actuar en la rama gruesa ascendente del asa Engle y el transportador que actúa, hace que se elimine más agua que sodio. Entonces, al eliminar el exceso de agua, además de eliminar sodio, te ayuda a corregir la hiponatremia. La furosemida no se utiliza si el paciente está hipovolémico, ¿no? Se utiliza si el paciente está hiper, principalmente. Y, como menciona el algoritmo aquí, uno debe evitar a toda costa que en un día el sodio suba más de 12 milimoles o miliequivalentes. Es decir, si tu sodio está en 110, no debe estar en menos de 24 horas en 130, por ejemplo, porque ahí subió 20 miliequivalentes. Puede correr el riesgo de la desminimización osmótica. Entonces, paciente agudo, salina hipertónica. Vamos a ver los ejemplos cuando veamos los casos. ¿Sí? Y ahí vamos a ver las fórmulas matemáticas. Pero sepan que la hiponatremia sintomática siempre se trata con salina hipertónica. Si tu paciente está hipervolémico, hay que tener cuidado con la salina hipertónica. Cuando el paciente está hipovolémico, inicialmente se debe administrar salina al 0.9%. ¿Por qué? Porque como el paciente tiene hipovolemia, el estímulo para la hiponatremia es una secreción apropiada de ADH por un estímulo no osmótico. Entonces, al yo corregir la bulimia dándole salina isotónica, que la puedo dar en mayores volúmenes, o dándole una solución cristaloide balanceada como lactato Ringer, como Harman, como Plasmalite, bueno, aquí nada más hay lactato Ringer, tú puedes corregir la hipotensión, la taquicardia, y el sodio se corrige solo al corregir la hipovolemia. Entonces, pero si el paciente está convulsionando, es perfectamente aceptable y correcto administrar la salina hipertónica. Si tu paciente está asintomático y no requiere corrección inmediata, entonces se busca con calma la etiología. Acuérdense que esto es generalmente un problema del agua. Entonces, en los CIAT y en algunas otras causas que hay un exceso de agua con respecto al sodio, por eso hay hiponatremia, pues se le da
restricción hídrica. Los pacientes que no responden a restricción hídrica, pues se tratan con algunos medicamentos. Antes se usaba esta tetraciclina, que tiene un efecto anti-ADH, y modernamente usamos los receptores V2 a la vasopresina. Son las llamadas aquaporinas, o sea, que son, las aquaporinas son los canales, los antagonistas pues, que bloquean las aquaporinas y se les llama acuaréticos, porque eliminan el agua, es decir, hacen el efecto contrario al ADH, son antagonistas del ADH o la arginina vasopresina. Que los conocidos son el tolvaptan y el conivaptan, uno es intravenoso, el otro es oral. Esta es una fórmula que te calcula el déficit de sodio. Voy a pasarla rápido porque vamos a ver mañana los ejemplos y otra fórmula que yo les traigo que calcula cuál es el cambio que va a tener la concentración del sodio dependiendo de la solución que administra. Vamos a ver los ejemplos clínicos, a ver si lo podemos ver mañana. Quiero ver si puedo terminar la teoría de la hipernatremia ahora. Así que vamos a pasar esto. Bueno, esto es lo que está en el algoritmo, lo voy a pasar rápido, es lo mismo. Los bolos de solución salina, la salina hipertónica al 3%, y no excederse pues en 12. Los medios algoritmo dicen 12, aquí dice 6 a 8, pero en general debe ser no más de 12 miliequivalentes por día. Esto lo voy a pasar rápido. La restricción hídrica, uno debe tratar de que el paciente ingiera menos de 500 ml debajo del gasto urinario. Es decir, si mi paciente orina 2 litros al día, que tome 1500 para disminuir la disponibilidad de agua libre. Esto lo hacemos en los pacientes crónicos. Es de difícil cumplimiento porque la gente quiere tomar agua. Y la inhibición farmacológica que les dije, ya sea por la demeclociclina, que tiene un efecto anti-ADH, y el tolvaptan y el conivaptan, que es la terapia moderna. Que no la tenemos aquí, pero es la terapia moderna. Y la hipovolémica, lo que les expliqué, inicialmente se trata con, perdón, la hipervolémica, no la hipovolémica, la hipervolémica, hay que restringir ambos, porque recuerden que la hipervolémica hay exceso de agua y exceso de sodio, pero más de agua que de sodio, por eso que hay hiponatremia. Usar los diuréticos, aquí donde los diuréticos tienen suma importancia, porque el diurético, no tanto el tiacídico en caso refractario como coadyuvante al diurético de asa, pero el diurético de asa es el que va a corregir la hiponatremia. De hecho, el tiacídico lo usamos cuando el paciente tiene mucho edema, siempre y cuando el sodio no esté alterado, principalmente, porque el diurético tiacídico te puede empeorar la hiponatremia, no así el diurético de asa que te la mejora. Entonces, los pacientes con falla cardíaca, nosotros mejoramos el sodio mejorando la volemia, quitando ese exceso de sodio y de agua. Y los antagonistas V2 en pacientes que no responden a diuréticos están aprobados por la FDA para el CIAR y para la falla cardíaca. En el caso de la hipovolemia, tienes que darle salina isotónica para corregir la volemia inicialmente y después lo ves. Cuando veamos los ejemplos, dependiendo de cada solución que pongamos, ya sea salina al 0.9, al 3% o al 0.45%, que es la media normal, o soluciones que no tienen sodio, van a ver cómo la dinámica de cómo se corrige el sodio. ¿Okay? Hipernatremia. Tiene la misma sintomatología, sistema nervioso central. ¿Cuál es la diferencia? Se evalúa igual, estatus de volumen. Pero, ¿qué pasaba en la hipo? Que en la hipo, ¿por qué había hiponatremia? Siempre que hay hipovolemia, hay sodio corporal total bajo. Pero ahí, ¿qué pasaba? Que se perdía más sodio que agua. Acá es al revés. Se pierde más agua que sodio. Pero por eso hay hipernatremia. Acá, en el caso de la hipervolemia, hay una ganancia siempre de sodio, porque el paciente que tiene hipervolemia siempre tiene aumento de sodio, pero aumenta más sodio que agua. Entonces, por eso tiene hipernatremia hipervolémica. Esto es más raro. Lo más común es la hipernatremia hipovolémica en los pacientes que pierden volumen en esta composición, ya sea por riñón, o por fuera del riñón. Y en el caso de la euvolémica, este es el síndrome contrario al CIAR. Hay una falta de ADH. Se llama la diabetes insípida. La diabetes insípida puede ser central o nefrogénica y es la principal causa de hipernatremia euvolémica.
Es lo contrario al SIAT. En el SIAT hay mucha ADH, en el diabetes insípida no hay. O no actúa bien porque el riñón no lo permite. En el caso de la hipervolemia, o es iatrogénica o hay un hiperaldosteronismo, pero se ve poco. ¿Por qué? Porque la hipernatremia, el paciente que tiene los mismos síntomas del estado mental, la diferencia es que si tú tienes hiperosmolaridad y tienes exceso de sodio por ejemplo, en el caso de que haya hiperosmolaridad, porque hay hipernatremia, en el caso de por ejemplo, la hipovolemia, que se pierde más sodio, se pierde sodio, pero se pierde más agua, si tú estás perdiendo más agua que sodio, por ejemplo, estás corriendo una maratón a las 12 del día y estás sudando y estás perdiendo mucho sodio y agua, pero más agua que sodio, por eso tienes hipernatremia. ¿Tú qué haces? ¿Mm? ¿Qué hacen ustedes? ¿O qué hace la persona que está corriendo la maratón? Pues si usted no corre, pero ¿qué hace? Toma agua, doctor, con un Gatorade. Tomas agua. Entonces, por eso es que la hiperosmolaridad en hipernatremia es difícil de que se desarrolle en una persona que está consciente, orientado, porque apenas tú sientes sed, tú buscas el agua. Entonces, si tú estás perdiendo líquido, tú vas a estar reponiéndotelo. Si tú sabes que estás con diarrea, tú tomas agua. Entonces, pero esto no ocurre en un anciano que está encamado en un asilo, o no ocurre en un bebé recién nacido que él no puede ir a la nevera y sacar el agua, ¿no? Alguien tiene que darse, o pacientes que tengan el estado mental alterado. Entonces, estos pacientes son los que desarrollan hipernatremia. Por eso es que la hipernatremia es un trastorno clínicamente mucho menos común, porque la sed nos defiende. Cualquier individuo, lo vemos en cuidado intensivo frecuentemente, porque el paciente está intubado a un ventilador, él no puede levantarse y tomar agua. Si el médico no se la da, no la recibe. Entonces, el paciente que está con acceso al agua no va a desarrollar hipernatremia. Incluso el que tiene diabetes insípida, porque el que tiene diabetes insípida, si orina 7 litros o 10 litros de agua, él se los va a tomar, ¿no? Él se los va a tomar de regreso porque su cuerpo se los va a pedir. Y el sodio se puede mantener más o menos normal porque él va a reponer toda esa agua que no se tomó. ¿Ok? Entonces, en el caso de la hipovolemia, aquí corregimos el déficit de volumen igual. Parece un poco paradójico que le vayas a dar salina isotónica a alguien que tiene sodio alto, pero es porque el estímulo, porque hay hipovolemia, y siempre que hay hipovolemia hay que dar salina normal. Una vez que el paciente ya no tiene hipotensión, no tiene taquicardia, entonces se cambia a una solución que sea hipotónica, calculando no el déficit del agua, pero sí una solución que tenga menos sodio. La salina al punto 45, que es la mitad del punto 9%, tiene 77 miliequivalentes de sodio. La dextrosa en agua, ¿cuánto sodio tiene? No tiene nada, porque solo tiene dextrosa. Así que uno repone esa falta de agua con esta solución. Igual en el paciente que está euvolémico, administramos salina media normal o dextrosa. ¿Cuándo no administramos dextrosa? Si el paciente tiene hiperglicemia. La mejor manera de reponer el agua es por la boca. Entonces los pacientes, por ejemplo, en cuidado intensivo, se le pone una sonda por la nariz y se le lleva el agua directo al estómago. Y en el caso de diabetes insípida, pues hay que darle la ADH o la desmopresina o la vasopresina. Entonces, ese medicamento te ayuda a... El problema es cuando la diabetes insípida es nefrogénica, que no es un problema de falta de ADH. ¿Dónde se produce la ADH? ¿Alguien se acuerda? Fisiología o de... no sé dónde queda eso. ¿Dónde se produce la ADH?
Ya estamos terminando, alguien que me diga. La ADH, ¿a dónde? ¿Mm? ¿Dónde se produce la ADH? Hipotálamo, doctor. Creo. En el hipotálamo, ok, perfecto. Y se almacena en la neurohipófisis, donde se secreta. Entonces, cualquier enfermedad que te dañe alguna de esas dos áreas del sistema nervioso, ya sea isquemia, sangrado, tumor, infección, algo desmielinizante, algún trastorno que te afecte ese tejido, te va a producir falta de eso. Se llama una diabetes insípida central. ¿Ustedes saben por qué se llama diabetes insípida? Historia de la medicina. Bueno, pero eso lo dan como en noveno, no sé qué se me traen eso ahora. ¿Ustedes saben por qué se llama diabetes insípida? Creo que antes para diagnosticar la diabetes, el médico probaba la orina. Exactamente. Tú veías la orina de un diabético y se llenaba de hormigas porque estaba llena de azúcar. O la probaba porque era diabetes mellitus. La diabetes, o sea, los dos se presentan con poliuria. Tienen esa similitud. Los dos llegan con orinadera y mucha sed. Pero uno tiene azúcar alta, el otro no. El otro no tiene nada que ver. O sea, eso no es una diabetes. Eso, como tantas cosas en medicina, es un nombre histórico, que es falta de ADH, pero no tiene por qué llamarse diabetes, porque eso no tiene nada que ver con la diabetes mellitus, ¿no? Entonces, pero era por eso, es un nombre histórico. En el caso de la hipernatremia hipervolémica, generalmente son iatrogénicas, que tienes que quitarle la salina, si es que se te fue la mano en salina, generalmente si el paciente tiene falla renal concomitante, hay que hacerle diálisis, ¿no? Entonces, estos son los tratamientos de la hipernatremia. Ya con esto termino. Voy a pasar esta porque lo vamos a ver con los ejemplos que vamos a ver mañana. Y nada más que vean aquí los tipos de soluciones, al 45%, que es 77 miliequivalentes, la destroza en agua o el agua oral. La corrección no es tan crítica como la del sodio en cuanto a la disminución. Si yo subo el sodio muy rápido, da desmineralización osmótica. Si yo lo bajo muy rápido, generalmente no se ve ese fenómeno. Y bueno, el tratamiento de la diabetes insípida central es darle o vasopresina acuosa o la desmopresina, que puede ser intranasal o oral. Y en el caso de la nefrogénica, generalmente es un medicamento, por ejemplo el litio, hay que removerlo. Y bueno, esto en la hipovolémica lo mismo, lo que le dije de darle solución salina hasta corregir el déficit de volumen y luego unas destroza en agua, un agua oral, una salina al punto 5. La hipernatremia hipovolémica generalmente, perdón, este es un error, esta es la hipervolémica. Descontinuar el agente hipertónico generalmente ocurre y si hay hemodiálisis en caso de falla. Con esta yo termino. De compartir. ¿Alguna pregunta? No tiene ninguna pregunta, están claritos. Mañana les puedo preguntar. Mañana les voy a preguntar a todos los que tienen la cámara apagada. Y me van prendiendo los micrófonos más rápido. Por eso que no me gusta el Zoom ya a esta altura. No les puedo preguntar. Porque mañana vamos a hacer los casos clínicos. La idea es que ustedes aprendan. Yo no pregunto para molestar. Yo pregunto porque ustedes tienen que no memorizar estas cosas. Memorizar, mañana no se acuerdan de nada. Bueno, no se acuerdan de nada porque no lo han estudiado, pero estudian para el examen y al día siguiente ya se lo olvidó. Y esto lo vas a estudiar en como 3000 ocasiones más en toda tu carrera. ¿Por qué? Porque no es fácil. No es un tema sencillo. Y entonces la idea es hacer las prácticas y tener un esquema mental de qué es lo que ocurre, ¿no? Con la osmolaridad, con el sodio, la relación entre el agua y el sodio. Eso es lo que hay que comprender más que memorizarse. ¿Hay que memorizar alguna cosa? Sí, hay que saber cuánto tiene las soluciones. Pero bueno, eso al final se puede resolver. Tú vas
a la bolsa de Benoclí y ves cuánto tiene de miliequivalente. Si no te acuerdas cuántos miliequivalentes de sodio tiene una salina hipertónica, cuántos miliequivalentes de sodio tiene una hipotónica, se busca. Pero entender el concepto. ¿Preguntas? ¿No tiene ninguna duda? Entonces nos vemos mañana, pues. A la misma hora. Ustedes dan, el día que no dan es el miércoles. ¿De acuerdo? Eso es lo que me dijeron siempre. Sí, el miércoles tenemos patología. Listo, pues. Nos vemos, muchachos. Hasta mañana. Hasta luego. Chao.